Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy le vamos a venir hablando sobre el tema de estructura socioeconómica. Con ustedes, nuestro invitado, Pepe Botellas. Gracias, Joaquín. ¿Qué tal, Pepe Botellas? ¿Cómo ha estado? Bien, estoy feliz de estar aquí. Muy bien. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Usted me puede decir cuáles fueron los métodos de producción de México antes de la llegada de los españoles? Claro que sí, modos de producción. Antes éramos primitivos, éramos de la gente primitiva. Surgió lo que se llamaba comunismo primitivo, que se encargaba de que nosotros teníamos que ir a la casa de animales, teníamos que ir a recoger nuestros alimentos a varios lugares. La ciudadanía iba pegada con el sedimentarismo, no nos quedábamos en un lugar fijo, íbamos por todo el país, se podría decir. Bueno, el movimiento de la independencia de México tiene su origen en el Renacimiento social. Para las instituciones que vivan en diferentes grupos sociales. Los orígenes de la Revolución Mexicana tienen motivos por la inequidad. En los tiempos de la independencia, la economía mexicana tenía muchos problemas. Durante la colonia, las principales industrias que se desarrollaron fueron la minería, el azúcar y los textiles, ninguna de ellas bien adaptadas para los cambios que ocurrían en la economía global. Solo aquello que sirviera para la minería y el azúcar se le permitía desarrollarse por ser industrias extractivas importantes para la estrategia mercantilista del Imperio Español. Bueno, los orígenes de la Revolución Mexicana tienen motivos de inequidad social y económica. Bueno, ¿me podría explicar cómo era la distribución de los bienes? ¿Cuáles fueron los autores? El desorden y la violencia ocasionaron un atoramiento en la economía mexicana y por lo tanto un establecimiento económico en casi todas las actividades productivas, principalmente en la agricultura. Este fenómeno evidentemente adquirió diversas magnitudes de acuerdo a las regiones, es decir, ahí donde la violencia fue mayor, las consecuencias fueron mucho más graves, como por ejemplo en el norte y en el sur, sobre todo afectando vías férreas, las zonas mineras, ganaderas, algodoneras y azucareras, pero en otras regiones como Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México resintieron menos la violencia y por tanto la destrucción de unidades productivas, instalaciones, equipo de capital y pérdidas humanas fue mínima, lo cual permitió que los niveles de producción no cayeran tan aparatosamente. La Revolución Mexicana es conocida como uno de los periodos negros en la historia económica de México. Hay quienes afirman que una etapa revolucionaria en sí implica un retroceso económico. Sin embargo, hay quienes se atreven a buscar información que ofrece respuestas sustentables que hacen sentido. Una de esas personas es el doctor en historia Juan José Gracida Romo, profesor investigador del Centro INA de Sonora. Gracida divide el periodo revolucionario mexicano en tres etapas. La primera va de 1910 a 1913, en un conflicto meramente postelectoral entre 1913 y 1916. Se entra en una etapa violenta y de retroceso económico, mientras que después de 1916 se entró en un periodo de recuperación. Bueno, ¿me podría explicar cuál es la diferencia entre la globalización y la mundialización? Muy buenas tardes. Pues la mundialización consiste en el incremento acelerado de la relación de la interdependencia. Claro, a diferencia de la globalización, pues se refiere a la relación económica que, como sabemos, tienen todos los países del mundo. Y que, bueno, como sabemos, esto hace el intercambio de bienes y servicios. Y bueno, esa es la diferencia de la mundialización y la globalización. ¿Me podría explicar cuáles son los modos de producción que se encuentran en México actualmente y me podría mencionar y describir uno por uno? Diferentes modos de producción, pues modo de producción esclavista, modo de producción feudal,
comunismo primitivo. Y bueno, esos serían como algunos. Y el desequilibrio que hay entre la economía, pues es la producción, la distribución y el consumo, que genera diversos fenómenos que pues afecta la economía, como por ejemplo el desempleo, la escasez, la sobreproducción, y creo que eso sería. Bueno, derivado de material audiovisual que se ha analizado sobre las condiciones económicas, ¿me podría detallar cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál ha sido su investigación sobre las instituciones que surgieron para fortalecer las condiciones y crecimientos del lado económico? El crecimiento es una de las condiciones necesarias para lograr un mayor desarrollo. Se alcanza cuando las instituciones son tanto formales como informales, ya que promueven directamente una mayor productividad, de factores de la producción, e indirectamente también a través de incrementos pues en la inversión para sus actividades de producción, distribución, y como tratar de tener la mayor certidumbre de personas para que así inviertan sus productos y tengan una buena ganancia. Bueno, ¿me podría explicar cuáles han sido las instituciones más fuertes que han aparecido en México y me la podría describir? La Constitución política es nuestra máxima ley, como ella misma lo dice. Es la norma de normas, es el conjunto de reglas que establece la forma en que debemos vivir. Cada 5 de febrero se celebra en México la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana. Es la Constitución que nos rige actualmente y que está muy próxima ya a cumplir 100 años de vigencia. Y aunque todas se refieran a ella como la Carta Magna, donde están contenidos los derechos y obligaciones de los mexicanos, lo que sabemos de ella, bueno, es casi nada. Bueno, entonces, ¿me podrías decir cómo se llama y qué propone la teoría de Karl Marx? Karl Marx expone su idea que se llama capital de capitalismo. Él propone acabar con el capital y él lo nombra como el comunismo. Para él el capital es el capitalismo es la manera en cómo las personas explotan a los trabajadores, y él propone el comunismo, que es que todos sean iguales y que nadie tenga más que otro. Muy bien. El capitalismo en México empieza con el Porfiriato en 1843 y fue donde nuestra nación presentó un verdadero crecimiento económico debido a la implementación de ferrocarriles. Actualmente el sistema económico que nos rige es el neoliberal, mismo que fue implementado en el sexenio de Miguel de la Madrid, México 1917. En la Constitución de 1917 se confirma el capitalismo de Estado con el artículo 27, que da legalmente al Estado la función de administrar y concesionar las tierras y aguas. Según Bauman, la modernidad en la que vivimos es líquida debido a los constantes cambios a través del tiempo, es decir, una sociedad cambiante, inestable y precaria. La idea de progreso y de confianza se ha derretido. El trabajo se encuentra en estado de incesante movilidad, en el cual el hombre líquido vive el momento y tiene planes a corto plazo. El trabajo ha dejado de ser razón de estabilidad y se ha convertido en algo que no representa el fundamento ético de la sociedad. Existe un desempleo estructural, nadie se siente salvo ni seguro solo por tener un trabajo. Se transforma la esencia del trabajo como bien común a la esencia del trabajo individual.